Buenas noches. Bienvenidos a este viernes de enseñanza, donde todos aprendemos. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, les voy a platicar un poquito de algo que se van a dar cuenta, o ya se dieron cuenta, y es que no soy fan de la tecnología. Pero está bien, no he caído de usar Facebook, no muevo TikTok, no me van a ver en Instagram que publique porque no soy fan. Pero ahora que vamos a buscar los versículos, sí me hubiera gustado ser fans para no entretenerlos mucho. Todavía me encanta leer, pero soy honesta, me gusta mucho el olor de los papeles y todavía uso mi Biblia de hojita. Pero saben, estoy muy acostumbrada a ella. No sé quiénes le ha pasado, pero cuando estrené Biblia me costó muchísimo, porque a veces uno la hojea cuando tienes alguna necesidad, cuando quieres acudir a la palabra de Dios, a recordar un texto, y es la Biblia de uso diario. Pues en la de uno, la que es propia, ya estás acostumbrado y encuentras todo muy rápido, y en la nueva pues me sentía perdido. Entonces, como podrán ver, pues ya tengo varios años con mi Biblia y tampoco es nueva, pero así me gusta, ¿verdad? Ya vamos a ver si, híjole, iba a decir para la próxima, pero a ver si luego uso tecnología en otras cosas. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a empezar, pues ustedes buscando su Biblia, yo abriendo mi Biblia en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, pues muchos ya saben, el autor del libro es Moisés. Él ahí relata la historia de su vida en los primeros versículos, su nacimiento, su llamamiento, y después el libro de Éxodo nos habla de cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Habla sobre las plagas, y en el capítulo 20, a lo mejor ya estamos muy acostumbrados a estos versículos que les estoy dando, pero el capítulo 20 habla sobre los 10 mandamientos. Ahí es donde Dios le da la ley a Moisés. Y después seguimos viendo Éxodo, estábamos en el 20 y vamos a pasarnos hasta el 25, ya les di el resumen del libro de Éxodo. Y ahí habla sobre el tabernáculo, y ahí nos vamos a detener. Después de los 10 mandamientos, Dios promete su presencia. Dios promete su presencia a su pueblo, al que ya libertó, el que ya vio su mano. Ahora Dios desea estar en medio de ellos. Y vamos a leer en Éxodo 25:8, y dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y en los siguientes capítulos Dios va dando instrucciones precisas. Dios va dando un diseño, medidas, materiales. Y aquí es donde viene la enseñanza el día de hoy. Estábamos diciendo bienvenidos al viernes de enseñanza. Hay muchísimo que aprender sobre el tabernáculo. Cada una de las medidas, cada una de las partes de este tabernáculo, el tabernáculo de reunión, el que Dios le revela a Moisés de cómo debe de hacerlo, tiene una explicación, y pudiéramos pasar un día en cada una de sus partes. Pero no se asusten, que vamos a pasar unos minutos, porque hoy vengo resumiéndoles el libro de Éxodo. Este tabernáculo se hizo con ofrendas. En Éxodo 25 dice, en el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón tomaréis mi ofrenda. Y así después vemos en el versículo 35:4 otra vez que Moisés pide ofrenda para Jehová y para que pudieran construir este tabernáculo. Me llama la atención que en los siguientes versículos de Éxodo, aparte de dar la ofrenda,
todos los que se describen que trabajaban para la construcción de este lugar donde iba a morar la presencia del Señor, los describen como era sabio de corazón. ¿Cuántos aquí anhelamos ser sabios de corazón para construir este tabernáculo? Amén. Dice el versículo 10 del capítulo 35, dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Si nosotros somos sabios de corazón, vamos a obedecer su palabra, vamos a construir este tabernáculo. En otro versículo vuelve a decir lo mismo, cuando van a construir otra parte del tabernáculo, dice: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo, y empieza a decir de cuántas cortinas, de qué medida, de qué material, y empieza a hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Hasta vemos aquí que Dios escoge a unos hombres que tenían una experiencia en el tallado de las maderas y en diseños, y todavía, sabiendo que ellos sabían trabajar esto, por la actitud de su corazón, Dios les da sabiduría. Voy a leerles, es en el capítulo 35 de Éxodo. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Y luego ya menciona a quienes les estaba diciendo, y luego dice: y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte. Si tú dispones tu corazón para hacer la voluntad de Dios, Él te va a llenar de sabiduría e inteligencia. Y les dije que nos íbamos a quedar aquí en el tabernáculo de Moisés, y vamos a ver cuál era el propósito de este tabernáculo. Nos vamos a regresar un poquito al capítulo 29, en el versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Este era el propósito por el cual Dios manda construir a Moisés este tabernáculo. ¿Sabemos nosotros cómo estaba construido el tabernáculo? Estaba primero el atrio, después estaba el lugar santo, y lo último que encontrábamos era el lugar santísimo, dividido por un velo. Y este tabernáculo de Moisés tenía varios muebles, los cuales les estaba comentando que Dios da medidas, materiales específicos para la construcción. En Éxodo 27 viene la primera instrucción de cómo construir el altar de bronce. En Éxodo 30, 17, no los vamos a leer todos, pero acuérdense que no traigo tecnología rápida, entonces se los voy a comentar por si alguien está tomando nota. Manda la instrucción de cómo debería ser construida la fuente, después la mesa de los panes en Éxodo 25, 23, después el candelero en Éxodo 25, 31, el altar del incienso, y al fondo, que estaba después del velo, estaba el arca del testimonio, que estaba también, que está en el capítulo 25 de Éxodo. Y ahí platica la secuencia que el sacerdote tenía que hacer para entrar a su presencia, al lugar santísimo, porque el arca del pacto era la que contenía la presencia de Dios. Y nos vamos a regresar un poquito para ver esta secuencia de la cual vamos a aprender. Primero, ¿por qué estudiar el tabernáculo de Moisés si este templo no cuenta con esas partes? Pudiéramos decir, no hay un altar, nadie trajo un macho cabrío limpio, sin mancha, nadie trajo un palomino para la ofrenda. ¿Por qué deberíamos de aprender esto? Vamos a ir a Hebreos 8:5.
En Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este tabernáculo que Dios le dio a Moisés es una figura, es un reflejo, es una sombra de cómo es el tabernáculo celestial, de cómo ahora nosotros también somos su morada y de cómo nosotros podemos aprender de cada uno de estos pasos que los levitas, que los sacerdotes tomaban para que nosotros podamos entrar a su presencia. Hace rato estábamos cantando que era hermoso estar en su presencia. Desde que el hermano Ricardo estaba orando, hablaba de la presencia del Señor, pero muchas veces nosotros nos quedamos como espectadores de ese mover del Espíritu, de esa presencia, y no podemos lograr entrar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros no logramos entrar. Lo primero que nosotros encontramos en el tabernáculo es la puerta. No era de madera, era de cortinas pesadas. Y era lo primero que tenían que cruzar para poder llegar a la presencia de Dios. Las cortinas eran tan pesadas que ellos tenían que levantar haciendo esfuerzo y a la vez humillarse para poder entrar al atrio del tabernáculo. Lo primero que nosotros debemos hacer al venir a la presencia de Dios es humillarnos delante de Dios. Nada somos, Señor, sin ti, reconociendo que sin Él no podemos lograr lo que estamos haciendo, que sin Él no pudiéramos respirar un día más, que sin Él no tenemos nada y nada de lo que haga va a servir, ni nuestras profesiones, ni nuestra capacidad, ni nuestra inteligencia, ni nuestra habilidad, ni nuestros estudios, ni nuestro profesionalismo, nada va a servir si no lo tenemos a Él. Y cuando reconocemos, es ahí donde nosotros nos humillamos y estamos empezando para entrar a la presencia de Dios. Después, a unos pasos, encontrábamos el altar. El altar era de bronce y el altar significa sacrificio. Hay varios tipos de sacrificios mencionados en Levítico. Había sacrificio de paz, sacrificio por los pecados, y se ofrecía un cordero sin mancha o otro animal muy bien escogido, y se hacía todo un protocolo para que nosotros fuéramos perdonados. Pero ahora, ¿quién ofreció el mayor sacrificio y con qué sangre derramada nosotros somos limpiados? Cristo Jesús ofreció el mayor sacrificio por el cual nosotros somos limpiados para poder avanzar en su presencia. Amén. Es Cristo Jesús quien murió en la cruz. Es el Cordero que quita el pecado. Y había otros sacrificios también que menciona la Biblia. El sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza, lo que hicimos antes, ahorita, lo que hicimos de cantar, de adorar a Dios, es para entrar a su presencia. Mire, no sé si usted sepa, yo soy maestra y a mí me gusta explicar así cuando los niños no quieren cantar o danzar. Yo les digo que Satanás es representado por una serpiente. Y lo primero que él amarra, cuando una serpiente quiere matar a una persona, pues va enrollándonos, ¿verdad? Hasta asfixiarnos. ¿Qué es lo primero que él toma de nosotros? Los pies. Lo primero que vamos a dejar de hacer es danzar. Mira cómo cuesta danzar delante de su presencia. ¿Cómo cuesta danzar delante de su presencia? No sé si nos pesan las piernas, si nos molestan los tacones, si se nos cae el peinado, o si realmente no aguantamos, o no queremos, o no venimos con esas ganas de ofrecer ese sacrificio para poder entrar a su presencia, y que no sea un viernes de costumbre, que no sea un domingo normal, sino que sea un domingo glorioso, un viernes de enseñanza. Pero no queremos danzar, aunque el que esté aquí adelante esté cantando, a danzar. Mira, hermano, a veces por obediencia Dios mira su corazón y Él puede hacer grandes cosas. Aunque le duela la espalda, aunque le duelan las rodillas, aunque le duelan los pies, y usted danza por obediencia. La obediencia, dice, es mejor que los sacrificios, y la alabanza es un sacrificio y va de la mano. Entonces
Después la serpiente sigue enrollando y lo que nos atrapa después son los brazos. Y el canto decía, ¿dónde está David? Que cantó, que dirigió. ¿Qué decía de levantar las manos? Ayúdame, Omar. Levanta tus manos. Cántale, cántale. Levanta tus manos. Te dije que me ayudaras. Dice, levanta tus manos. Mira, hermano, la obediencia. No dejes que el enemigo atrape tus manos. Es levantar tu corazón, es presentarte delante de Él. No es porque seamos mejores, no es mejor el que levanta las manos más altos, es porque yo estoy levantando mis manos al Padre Celestial, que es digno de recibir este sacrificio de alabanza con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y con todo mi cuerpo. Por eso levanto las manos. ¿Y después qué? En este sacrificio de alabanza sube la serpiente, nos asfixia y no podemos elevar nuestra voz. Mire, si usted ya no puede cantar en el sacrificio de alabanza, pregúntese qué está pasando, regrésese, humíllese, reconozca y vuelva a intentar ofrecer ese sacrificio de alabanza al que es digno, al unigénito Hijo de Dios. Después del altar de bronce encontramos la fuente. La fuente tiene el agua y el agua es la palabra de Dios. El agua limpia, nos sirve para lavarnos, y eso hacían los sacerdotes, se lavaban las manos, se lavaban los pies y así eran limpiados. En Efesios 5, versículo 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo no soy perfecta, yo no sé si usted lo es. No estoy aquí por ser mejor que nadie. Ni soy santa, ni soy sin pecado. Pero vengo delante de Él, leo su palabra y le digo: límpiame, Señor, purifícame, Señor, límpiame con hisopo, como decía David en los Salmos. Purifícame y seré más blanco que la nieve, leyendo su palabra. Estas dos cosas que nosotros hemos mencionado, tanto el altar de bronce como la fuente, hablan de un arrepentimiento. Un arrepentimiento es cuando yo reconozco. Si se fija, las tres cosas que hemos visto hablan de un arrepentimiento. Y el pastor el domingo predicaba del arrepentimiento. Y mire, a veces nos ponemos duros de corazón, tiesos, nada más observando cómo el pastor habla sobre el arrepentimiento y que no me voltee a ver. O decimos: ¿y yo por qué? No mato, no robo. Eso creemos. Pero sabe que la lengua es poderosa y hemos matado muchas veces y destruido vidas en vez de edificar. Este pequeño timón, como dice Santiago, que mueve todo un barco, puede encender un gran incendio. Y no hay justo ni aún uno. Y cuando haya un llamado del arrepentimiento, tenemos que saber que también es una puerta para la presencia de Dios. Porque tengo que humillarme, tengo que ofrecer un sacrificio, tengo que reconocer el sacrificio glorioso de Jesús en la cruz, reconocer mis pecados para que Dios me redarguya de lo que estoy haciendo mal y Él me pueda limpiar para poderme presentar delante de Él, para que la iglesia se pueda presentar delante de Él como una esposa santa,
y sin mancha. No creamos que no hay justo, no creamos que no hemos pecado. No hay justo, dice su palabra, ni aún uno. Y a nosotros los que tenemos tiempo en la palabra de Dios, si no hacemos lo que debemos de hacer y no hacemos lo que se nos ha indicado hacer, lo que sabemos que es bueno y que Dios nos ha mandado hacer, eso nos es contado como pecado, hermano. Después del altar, de la fuente, viene la mesa de los panes. La mesa resalta la relación del pacto entre Dios y su pueblo. Habla también de la provisión de Dios hacia sus hijos por los panes y también habla del pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Amén. Amén. Después viene el candelabro. El candelabro era una pieza totalmente hecha de oro. Contenía el oro, era de oro y contenía el aceite y daba la luz. En ese lugar santo era lo único que alumbraba, porque había muchas pieles y muchas telas de las cuales yo les dije que podíamos tardar horas y si viéramos cada una de las partes y los componentes del tabernáculo. Entonces ese lugar santo era muy oscuro. Miren, me voy a regresar un poquito para los que no saben. En el tabernáculo de Moisés, primero estaba la cortina y cruzabas y entrabas al atrio. Y en el atrio solo había dos: el altar de bronce, que es el que hablamos de los sacrificios, y la fuente, que era donde el sacerdote se limpiaba. Después entraba por otra cortina y ahí había 4 columnas sosteniendo la cortina y estaba la mesa, una mesa con 2 torrecitas de panes, que eran los panes de la proposición, que estamos hablando de que Jesús es el pan de vida, y estaba ahí adentro de ese techito, porque esa parte estaba techada, el candelabro. ¿Ok? Dijimos que era de oro. El oro representa a Cristo. Y estaban llenas para que encendieran de aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo en nuestras vidas también. Necesitamos el poder, la llenura y una nueva unción día con día del Espíritu Santo. Y bueno, el candelabro también representa la luz. Y vamos a leer un versículo de Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Quién es la luz del mundo? Amén. Jesús es la luz del mundo, la luz que va a iluminar nuestro andar, la luz que nos va a sacar de las tinieblas. Amén. Después, en ese mismo lugar santo se encuentra el altar del incienso. Y en el Salmo 141:2 nos explica qué es el incienso. Todo lo que le estoy diciendo, hermanos, se encuentra en la Biblia. Todo. 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Mire, el incienso era como, ¿alguien ha prendido incienso en su casa? Se ve como una tirita de humo y es de olor grato al Señor. Nuestras oraciones le agradan a Dios, pero tiene que ser una oración constante, que nosotros veamos nuestra necesidad de orar, nuestra necesidad, no orar por necesidad, sino que yo vea mi necesidad, que es mi necesidad orar, y no ore solo cuando tenga necesidad. Esa es una diferencia. Que puedo solo orar cuando yo estoy en una dificultad, en un problema, cuando estoy enferma, o que orar sea mi necesidad.
Y eso es de olor grato al Señor. O sea, es muy bonito y nunca lo vamos a dejar de hacer. Cuando un hijo te pide, mami, ¿me compras? Le compras. Pero cuando un hijo te da algo que le regalaron, aunque sea un dulce, se siente, ¿no? Sabe compartir. No solo pide, ya sabe dar. Así es nuestro Padre Celestial. Y en estas oraciones pues hay muchas maneras. Jesús enseña en la Biblia a orar con el Padre Nuestro y hay muchos tipos de oraciones. Estoy segura que ustedes y yo no oramos igual, ni igual que el pastor, ni igual que Omar, ni igual que el hermano Ricardo, los líderes que oran aquí, pero nosotros debemos aprender a orar y a hablar con el Señor. Pero mire, a veces no sé qué decir, porque cuando estoy orando se me va en si dejé la estufa prendida, en si ya hicieron la tarea y me desconcentré y no duré. O, híjole, estaba orando y me quedé dormida. O, ups, ya me tengo que ir a trabajar. Que nuestra oración sea de olor grato, que sea agradable a Él. Quitando el celular de ahí para que nadie quite esos minutos, esos momentos que tenemos nosotros con el amado, que nadie te robe ese espacio. Y bueno, como le dije que soy maestra, muchas veces los niños me dicen, maestra, no sé orar. Y yo le digo, mi amor, esto es entre tú y Dios, y conforme más lo hagas, Él te va a enseñar. Pero abre tu boca y Él la llenará. Y mire, voy a hacer un ejercicio delante de usted, porque este es un viernes de enseñanza. Y me voy a bajar porque la luz de aquí, no sé si se han subido, pero da sombra y la letra está muy pequeña. Mire, muchas veces no sabemos ya ni qué decirle al Señor, ¿verdad? Para que no sea tan repetitivo. O a veces nuestras oraciones se parecen a las de un niño, porque espiritualmente debemos reconocer que a veces nos ha faltado orar. Y entonces dijimos que Él está dispuesto a enseñarnos y que lo que estamos viendo nosotros es un ejemplo de lo que va a suceder en el cielo, y yo quiero aprender a orar mejor para el Padre Celestial, para que mi oración sea de olor grato al Padre Celestial. Cuando los niños no saben, yo les digo, mira mi amor, abre tu Biblia en Salmos, donde se abra, y léelo con todo tu corazón. Concéntrate, sé valiente, no tengas pena, levanta tu voz y Él te va a escuchar. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él exponderé mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, conociste. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, y alabaré tu nombre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Alaba a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Alaba a Jehová desde los cielos. Mire, hermano, no estoy leyendo ningún capítulo en específico. Estoy tomando la palabra de Dios y leyendo los primeros 2 versículos de cada capítulo donde se habló mi Biblia. No los escogí, y esto ustedes lo pueden practicar. Oh Jehová, oye mi oración,
escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y así podemos aprender a orar y que sea una oración de olor grato y no palabras vanas ni repetitivas, y que no seamos como los fariseos que nos gusta orar donde nos están viendo. Esto lo puedes hacer en el secreto, en el oculto, en ese lugar donde tú vas a tener un encuentro con Dios, solo tú y Él, solo tú y Él, y su presencia va a descender. No necesitamos ser maestros de oración. Abre tu boca y Él la llenará. Abre tu boca y Él la llenará. Y a lo mejor yo soy muy gritona porque soy maestra, le dije. Pero Dios se mueve de diferentes maneras, también como un silbo apacible. Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias, Señor. Hubiera yo desmayado si no hubiese visto la bondad de mi Jehová. Hubiera yo tirado la toalla si no hubiera visto tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy delante de ti. Esta es mi oración. Que sea de olor grato al Padre que está en el cielo. Inclina tu oído, Señor. Inclina tu oído. Escucha. Escucha mi oración de mi corazón, de lo profundo de mi ser. Escúchame, Señor. Y el Señor va a responder, hermano. Dice el Señor: clama a mí. ¿Y yo? ¿Y yo? Mire, hermano, Él está presto. Él está presto para responder. Pero muchas veces nosotros no hemos clamado al Padre Celestial. Este es otro tipo de oración. Esta no es apacible. Un clamor es cuando tienes una necesidad grande por Él. Es cuando ya no puedes más con esta situación. Es cuando ya no puedes más con esta enfermedad, que decides dejar de luchar con tus fuerzas y entra la mano poderosa del Señor y te dice: ya te cansaste, ya clamaste, aquí estoy, hijo. Ese clamor viene de lo profundo del corazón y es grato y agradable a Él. ¿Y sabe cómo es ese clamor? Es fuerte, es con dolor, es con emoción, más emoción que el partido de la otra vez. Es más emocionante porque quiero de verdad de dejar de ser así. Cámbiame, Señor. O porque de verdad veo mi necesidad de un toque. Tócame, Señor. Eso es el clamor. Y tenemos que practicarlo y tenemos que hacerlo, porque así es como el Señor nos va a responder. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Y esto es de olor grato al Padre Celestial. Y después estábamos en el lugar santo. Y después de orar viene lo más maravilloso. Hay un velo. Pasamos el velo. Mire, antes el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahorita le voy a platicar, muchos ya lo saben, qué sucedió con ese velo. Está el arca del testimonio, donde está la Shekinah, la presencia de Dios. Detrás de ese clamor, la presencia de Dios detrás de ese lugar, detrás de esa cortina. Y en la presencia de Dios, hermano, ¿qué hay? Paz, gozo. No el gozo que este mundo da, es un gozo inexplicable, un gozo maravilloso que satisface toda nuestra necesidad, que llena todo hueco que ningún ser humano puede llenar, ni nuestro esposo, hermana. Ese hueco que solo Dios puede llenar está en su presencia. El arca del testimonio representa la presencia de Dios manifestada. Contenía 3 cosas: las tablas, la vara que reverdeció. Mire, yo recuerdo cuando estaba leyendo esto, toda esta enseñanza, hermano, lea Éxodo. Hay muchísimo aprendizaje. Nunca pasa de moda la Biblia. Sigue actual y es para nosotros. El maná.
Y así era en el tiempo de Moisés. Solamente entraba el sumo sacerdote y mire, le platico más, entraba atado del pie, porque si moría nadie podía entrar a sacarlo, lo tenían que jalar del lugar santísimo. Vamos a leer Mateo 27. Mateo 27, versículo 45, dice, bueno, lo que le quiero leer está en el versículo 50, pero me voy a regresar un poquito más para poder revisar el contexto, que es muy importante. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja, lo empapó de vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, Jesús también clamaba a su Padre. Jesús también dice, otra vez clamado, a gran voz entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oh, gran oportunidad que se nos da. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó. Y ahora no solo tiene que entrar el sumo sacerdote una vez al año. Tú y yo podemos estar ahí todos los días de nuestra vida por la sangre que Jesucristo derramó. ¿Qué nos impide entonces entrar a su presencia? ¿Por qué vemos a unos hermanos más adentro? ¿O por qué no lo sentí? ¿Por qué salió igual? ¿Por qué este fue un viernes de costumbre? ¿Qué nos impide entrar a su presencia si Jesús ya murió en la cruz y el velo fue rasgado? ¿Qué nos impide? ¿Qué hay en su presencia? También nos pudiéramos preguntar. ¿Qué hay en su presencia? En su presencia hay, dice el Salmo 16:11, plenitud de gozo, paz. También dicen otros versículos que en su presencia encontrarás descanso, encontrarás victoria, y que en su presencia allí seremos transformados. Entonces es ahí donde yo veo la necesidad de entrar y de estar todos los días en su presencia. Quiero sentir su paz, quiero sentir descanso. No quiero cargar todas estas preocupaciones, todos estos afanes, todos estos problemas, todas estas enfermedades. Quiero descansar en mi amado, y por eso debo de buscar entrar a su presencia para descansar en Él. Porque ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay sanidad. Me duele aquí, me duele allá, me siento enfermo, mis hijos están enfermos, mi familia. Voy a entrar a su presencia. Mi matrimonio tiene dificultades, voy a entrar en su presencia.
mi trabajo, no logro entrar en su presencia. Esa es la respuesta, esa es la respuesta. Su presencia es mi necesidad, pero no solo al estar en el horno de fuego, sino cada día, constantemente, anhelo y deseo, Señor, estar en tu presencia. Mire, póngase de pie, vamos a practicar lo que hemos aprendido, porque este es un viernes de enseñanza. Mire, podemos aprender mucho, pero tenemos que hacerlo. Mire, en la Biblia menciona unas personas que creían saberlo y tenerlo y dominaban la palabra. Cuando se acercaron a Jesús, Jesús les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. Y no los conoció. Yo quiero conocer al amado. Yo quiero entrar a su presencia. Que nada nos impida entrar. A veces es nuestro corazón, a veces es nuestra actitud, a veces puede ser orgullo, apatía, tiempo, falta de anhelo, pensamientos, afanes, distracciones. Solo tú y Dios pueden saber qué es lo que te ha estorbado para entrar a su presencia. ¿Qué te estorba, hermano? Despójate de él, despójate de eso que no te permite entrar a la presencia de Dios. Jesús murió en la cruz, partió el velo para que tú y yo pudiéramos entrar a su presencia. Es una oportunidad que tenemos todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, de entrar a su presencia. Y lo vamos a practicar, que es lo más difícil, porque vamos a empezar ahorita a levantar un olor grato delante de Él. Mire, me voy a retirar el micrófono porque no se trata de que yo me escuche, pero vamos a ir haciendo los pasos que aprendimos. Los voy a mencionar y de ahí usted con Dios, en su intimidad, con su corazón, en su mente, vamos a empezar a seguir esta figura, esta tipología. Esto, que nada más es un reflejo de cómo es, de cómo va a ser la eternidad, alabando al Rey de Reyes, exaltando al Señor de Señores. No nos vamos a cansar de adorarle, de bendecir su nombre, y Él en su presencia nos va a transformar, va a quitar el corazón duro, nos va a dar uno de carne y nos va a cambiar. Y va a menguar todo nuestro ser humano, y vamos a menguar nosotros, y su espíritu va a ir creciendo, y el Hijo de Dios en nuestro corazón, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. No me comparo con ustedes, no me comparo con mi amigo, no me comparo con mi amiga, sino quiero llegar a ser como Cristo. Mi deseo es ser como Él. Mi deseo es, mi anhelo es ser como Él. En el Salmo 24 David decía: decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Vamos a humillarnos primeramente por entrar por la cortina pesada. Vamos a humillarnos y a reconocer nuestra necesidad de Él. Y si no la sentimos, aquí vamos a empezar a decirle: Señor, pon un anhelo en mi corazón de entrar a tu presencia y conocerte más. Señor, pon un deseo en mí, que yo pueda reconocerte. Me humillo delante de ti, Señor. Señor Jesús,
Empiece a humillarse, hermano, empiece a reconocer su necesidad de Cristo, empiece a reconocer la necesidad de su presencia. Y empiece a abrir su boca y a levantar ese incienso de olor grato, a exaltarle, a bendecir su nombre. Cuando la presencia de Dios se pierde, hermano, va a perder la paz, va a perder el gozo, va a perder la dirección, la seguridad. Y nosotros ahora somos el templo de Dios, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él quiere morar aquí, Él quiere vivir aquí, Él nos quiere llenar. No dejes tu vaso volteado, ábrete a lo que el Señor tiene. Oh Señor, levantamos a ti, abrimos nuestra boca, Señor, sabiendo que tú cumplirás tu promesa, sabiendo que tú cumplirás tu promesa donde dice, abre tu boca y yo la llenaré. Oh Padre, reconociendo nuestra necesidad. Oh Padre, levantamos nuestra oración grato al Altísimo. Perdónanos, Señor, perdona nuestra falta de búsqueda, Señor, perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos, Señor, Padre eterno. Oh Señor Jesús, Padre eterno, gracias, Señor. Mira, hermano, Saúl en su reinado puso sus ojos en lo terrenal. No fue su intención nunca de Saúl tener la presencia de Dios en su reinado. Se olvidó del arca del testimonio, de la que representaba la presencia de Dios. Y su reinado terminó. Y no es recordado más que por su no obediencia. Pero David, de lo contrario, dice que trajo el arca, la presencia de Dios, a su casa. ¿Y cómo era el corazón de David? ¿Y qué dijo Dios en su palabra sobre el corazón de David? He hallado delante de mí un hombre conforme a mi corazón. Porque David anhelaba la presencia de Dios. Y la primera vez que lo hizo, cuando él trajo el testimonio a su casa, un hombre murió. Tal vez porque no era la forma que Dios lo había mandado, pero no se rindió. Él anhelaba de verdad tener la presencia en su casa. Y yo anhelo tener la presencia de Dios en mi hogar, para mí, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi trabajo, hasta para los que me visitan. Yo anhelo que esa presencia de Dios esté en mi hogar y que esté en cada uno de los que estamos aquí. Oh Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Que veamos la necesidad, Padre, que tenemos de ti, que podamos reconocer nuestra falta, Señor, para encontrarnos contigo. Oh, la gloria de tu presencia. Nosotros, tu templo, te damos reverencia, te adoramos, nos inclinamos. Nosotros, tu templo, te exaltamos, Señor, te alabamos, te adoramos, porque tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Cordero inmolado, que moriste en la cruz para derramar tu sangre, para limpiar mis pecados y para dejar, Señor, el velo abierto para que yo pueda entrar a la presencia del Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Tome su lugar, mi hermano.